Muy buenas tardes, licenciado. Un saludo, Julio, y a las demás personas que nos van a estar viendo. El Club de Debate Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, en el marco del programa Debate Virtual 2020, propone difundir las ideas e insta a las autoridades a que las tengan en cuenta, puesto que las mismas son expuestas por profesionales en su campo y su aplicación contribuiría al desarrollo de nuestra sociedad. Hoy nos acompaña Guillermo D'Angelo. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en evaluación educacional y docencia universitaria, magíster en Administración de Estrategia de Negocios, coordinador académico del CCPA Itapúa, catedrático del Instituto de Formación Docente Paraguayo-Americano. Muy buenas tardes, licenciado. Un gusto tenerla acá con nosotros. Muy agradecido que haya aceptado nuestra invitación. Y Buenas primeramente, tardes, buenas tardes Fernando, buenas tardes Julio, un placer enorme de estar compartiendo con ustedes y muchas gracias por la invitación. Gracias, licenciado. Queríamos nosotros direccionar la charla aprovechando los títulos que tiene esta pandemia a nivel local, a nivel regional y a nivel mundial. También pasar un poco por la otra pandemia que podrían ser las fake news. Y para cerrar con el doctor licenciado Danielo, el micrófono todo suyo. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos ante una época muy especial que es prácticamente un quiebre del sistema internacional que afecta obviamente a todos los países, independientemente de su grado de desarrollo, de su grado de riqueza, de avance educativo, cultural, tecnológico. Como toda crisis global, esta crisis impacta en el sistema internacional a nivel de sus instituciones, de sus reglas, a nivel de lo que serían, cómo se conforma el mundo y cómo serían las relaciones entre los actores internacionales de ahora en más. Les voy a poner un ejemplo, Julio, Fernando y a los amigos que nos estén acompañando. Con las dos guerras mundiales, comenzó a haber un cambio muy importante de normas internacionales y de organizaciones internacionales. La Primera Guerra Mundial dio nacimiento a la Liga de las Naciones, como ustedes saben bien, por derecho internacional público. La Segunda Guerra Mundial dio nacimiento a todo el sistema de Naciones Unidas y al sistema financiero basado en Bretton Woods. Lo que fue septiembre del 2001 dio un cambio en las normas internacionales con respecto a la seguridad internacional. Cuando me refiero a septiembre de 2001, me refiero al atentado y a todo lo que sucedió después del atentado a las Torres Gemelas. Con la crisis financiera de 2008, el G20, que nuclea a las 20 economías más desarrolladas o poderosas del mundo, se transforma en un actor internacional más relevante también, intentando tener su influencia en ciertas normativas internacionales. Entonces, es de esperarse que con lo que suceda a partir de esta crisis, que muchos la titulan la crisis de la pandemia o la crisis del coronavirus, se esté gestando un mundo post-pandemia, post-COVID-19, cuyas formas definitivas estamos muy lejos de saber, pero sí podemos ver algunas tendencias. Y obviamente esto va a impactar en la vida cotidiana de los países y en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, como está impactando ahora. Hablando del impacto que está teniendo todo este tema de la histeria colectiva, ¿qué me puede decir de los powers de China y cómo influye eso en el tema de las fake news? Creo que hay una dicotomía ahora entre el héroe y es el provocador de la pandemia. Estamos llenos de dicotomía. Justamente tenemos que ir viendo cómo se movilizan los principales actores internacionales. De hecho, todos estamos sometidos a lo que son las fake news, todos estamos sometidos a ese movimiento de dicotomía de los principales actores internacionales, donde unos se quieren presentar como héroes y presentar a los otros como villanos y viceversa. Estamos metidos en eso, hay gente que está, es decir, actores internacionales que están intentando proyectar una mejor imagen internacional para ganar en influencia, y tenemos justamente esto, es decir, la crisis de la pandemia en realidad se pudo sustentar, o mejor dicho, se consolidó también como un terreno en donde continúa la competencia ideológica
entre China por un lado y los países occidentales por el otro. Cuando hablo de países occidentales, estoy hablando precisamente de Estados Unidos y de la Unión Europea, que son los principales actores internacionales y que son los principales actores metidos en esta competencia ideológica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ante una situación de crisis, ante una situación de tanta incertidumbre, en donde hay peligro de vida y estamos en una guerra que no es una guerra convencional, sino que la guerra tiene que ver con un enemigo que ataca a la salud y que está teniendo tremendas consecuencias económicas a nivel global. Obviamente que la batalla ideológica entre los principales actores internacionales también comienza a recrudecer. Entonces sucede acá justamente este tipo de escenario. Por un lado, China, que es vista como la gran culpable y como el país de donde surgió esta epidemia. A partir de allí, las acusaciones de haber estado ocultando información al mundo en complicidad con la Organización Mundial de la Salud. Por el otro lado, los esfuerzos de China para intentar borrar esa imagen de haber sido el lugar de nacimiento de la pandemia y desmentir todo intento de haber ocultado información y de haber manipulado a la Organización Mundial de la Salud y echarle la culpa a su principal competidor ideológico, que es Estados Unidos, es decir, que Estados Unidos está generando noticias falsas en contra de China. Entonces, vemos permanentemente que, y en todo eso, todo un mundo interconectado o hiperconectado, ya ahora no tanto, es decir, ahora ya no por los viajes y los intercambios, pero sí por las redes sociales, hiperconectado, dando lugar a un surgimiento de fake news, de rumores y de noticias falsas, que involucra tanto a actores no estatales como a actores estatales. Entonces, la guerra ideológica también tiene que ver mucho con eso, con la cuestión de difundir, de desparramar, de diseminar a escala global noticias falsas de todo tipo, que obviamente en una situación de tanta angustia e incertidumbre que cada uno de nosotros estamos pasando y ante tanta necesidad de querer saber qué es lo que va a pasar y cómo nuestras vidas van a ser afectadas, nosotros nos convertimos en consumidores compulsivos y en reproductores compulsivos de esa fake news. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos encargamos de transmitirlas sin tener las herramientas para determinar si las mismas son veraces o no son veraces, o aún sin tener una mala intención, queriendo ayudar, decimos, bueno, esta noticia es importante, entonces la vamos retransmitiendo. Pero sí, obviamente, todo esto que está pasando tiene que ver con el contexto de guerra ideológica y con el contexto de querer posicionarse uno como héroes y otros como villanos, independientemente del grado de culpabilidad que puedan tener los diferentes actores internacionales. Wow. Haciendo hincapié, eso también es bastante masivo el tema de los correos que mandó Taiwán a la OMS en el mes de diciembre ya, y como hoy en día le está explotando esto en la cara a China para justamente en contra de su relato de las naciones. También quería preguntar... Ajá. Sí, tengo algo para decir con respecto a eso de Taiwán y de la OMS. Es bien sabido que Taiwán es considerada por la China Popular o la República Popular China como una provincia rebelde, mientras que Taiwán se proclama como un estado independiente, reconocido por un puñado de estados, la mayoría de ellos pequeños. Creo que el estado más grande que reconoce a Taiwán es Paraguay, somos nosotros, que es una política de estado. Bueno, pero la cuestión es que al ser un estado que no es reconocido por la mayoría de la comunidad internacional, obviamente Taiwán no tiene representación ante la mayoría de las organizaciones internacionales. Eso sucede con la OMS. Obviamente, independientemente y dejando de lado la discusión de si Taiwán es un estado independiente o una provincia rebelde, o si la República Popular China tiene derechos legítimos en sus reclamos sobre Taiwán o no, aparentemente hay evidencia muy sólida que Taiwán sí se preocupó por los lazos de cercanía que tiene con China, porque hay una cuestión de pelea por la independencia, pero hay lazos económicos y de intercambios muy fuertes entre Taiwán y el continente.
Obviamente, cuando Taiwán tiene noticias de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Wuhan, en la República Popular China, consulta a la OMS e intenta llamarle la atención a la OMS acerca de lo que está pasando. Y esos mails parecen ser ignorados, con el agravante que las autoridades de la OMS parece ser que dijeron que ellos nunca recibieron una comunicación oficial de Taiwán, y ahí Taiwán comenzó a desempolvar los mails y las comunicaciones que estuvo haciendo, con lo cual se echa todo un manto de sombra con respecto a al accionar de una organización tan importante como la OMS, y que debería ser el ente rector en cuanto a coordinación de políticas de salud a nivel global. Entonces, la pregunta es ahora, nosotros estamos inmersos en la pelea entre Estados Unidos y la Unión Europea como los representantes del mundo occidental, por un lado, hablando de las virtudes de la democracia y de lo que sucede cuando una dictadura como China oculta información que se transforma en un peligro para el mundo, y por el otro lado China, que dice, nuestro sistema político nos permitió controlar la pandemia y nos permitió tener la fortaleza necesaria como para poder ayudar a los otros países a escala global. Eso es por un lado. Y por el otro lado, la pelea China-Taiwán que se metió allí. Pero por el otro lado también se desnuda algo, la fragilidad de las organizaciones internacionales en este momento. Porque una de las características de este momento de crisis de pandemia, de coronavirus o de COVID-19, como uno desee llamarle, está desnudando algo sumamente grave. No hay una coordinación internacional entre los actores estatales y no estatales, actores internacionales, que permitan poner un freno importante e inmediato a la pandemia. Todas las medidas más importantes que se tomaron fueron decisiones unilaterales de parte de los estados. Y los organismos internacionales, y sobre todo la OMS, llaman la atención justamente por el escaso protagonismo que están teniendo, hasta tal punto que la OMS parecía minimizar hacia fines del año pasado, principios de este año, todo lo que se estaba desatando en la ciudad de Wuhan y los peligros que eso implicaba a escala global. Lo tenemos eso, por ejemplo, incluso hasta con la cuestión de la búsqueda de una vacuna que permita una cura a esta pandemia. Tenemos, por ejemplo, los avances en los laboratorios alemanes, tenemos lo que quiso hacer Trump de comprar las patentes para poder producir las vacunas para ser aplicadas en los Estados Unidos. Tenemos la competencia que está haciendo China donando equipos. Muchas veces hay acusaciones de que son equipos de dudosa calidad a escala global para poder ayudar a combatir la pandemia, y tenemos un montón de esfuerzos desesperados de muchos estados nacionales, pero sin una coordinación global o una coordinación regional. Entonces, es de desear que cuando se pase este periodo de emergencia global y los principales actores internacionales comiencen a trabajar sobre el diseño del nuevo orden global, también puedan empoderar más a las organizaciones internacionales y regionales para que puedan asumir protagonismos en casos de crisis como esta. Señor licenciado, una cuestión así que me llamó la atención con lo que estás diciendo. Yo vi también que hay ciertas acusaciones por parte de que el nuevo presidente de la OMS no es ni doctor ni por el estilo, pero está ahí, incluso ha tapado una cuestión de cólera creo que su país era un país africano. Etiopía. A través de eso también la medicina tradicional china, que es la que utiliza China porque no está en acceso total para el nivel per cápita de la población, de la medicina efectiva tradicional, está tomando relevancia dentro de la OMS, concatenando eso nuevamente con lo que se trató en el Senado hace poco de reconocer a China como China continental en detrimento de China-Taiwán para relaciones diplomáticas. ¿Qué clase de autonomía tendrían estas organizaciones mundiales, siendo que actores políticos con peso pueden agarrar y determinar su política y influir en otros estados a través de ellos? Bueno, justamente las organizaciones internacionales también son, así como los diferentes estados, las organizaciones internacionales son un terreno donde se desenvuelve esa competencia ideológica entre los principales actores internacionales. Y obviamente las organizaciones internacionales, al tener financiamiento
de los diferentes estados y al haber un financiamiento diferenciado en algunas de ellas, de acuerdo al peso de la economía que tengan esos estados, por los cuales su capacidad contributiva es mayor, obviamente que la influencia de algunos estados va a ser mayor que la influencia de otros estados en esas organizaciones internacionales. Tenemos que tomar muy con pinza lo que se puede estar diciendo acerca del director de la Organización Mundial de la Salud y de sus vínculos con China, porque esto también lo tenemos que embarcar dentro de esta pandemia de fake news que nosotros estamos teniendo y a la cual estamos asistiendo. Porque obviamente, al haber una guerra ideológica, en una guerra ideológica todo vale. Esto sin tomar juicio de valor acerca de quiénes son los santos y quiénes son los demonios en esta guerra ideológica, sino es para saber, bueno, hay una guerra ideológica que se está también batallando y se está desenvolviendo en medio de la pandemia, y la pandemia es funcional a los bandos que están en esta guerra ideológica. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta cuando nosotros hablamos de la cuestión de las fake news o de las noticias falsas. Yo no soy un experto en comunicación, no es mi área son las relaciones internacionales y el análisis político, que la ciencia política es la ciencia base de las relaciones internacionales, pero justamente cuando estamos hablando de fake news, estamos hablando de fake news de todo tipo, desde las que afectan a los niveles de la alta política, a la alta política internacional, la alta política doméstica. Por ejemplo, ahora salió un asesor de Trump a decir que la pandemia de coronavirus podría haber sido causada, creo que por Bill Gates, no recuerdo, es una noticia que recibí ahora. ¿Por qué? Porque esto a él le permitía fortalecer su tesis sobre la necesidad de vacunarse. Por ejemplo, cosas así que dicen ex asesores o asesores. Pero también hay otro tipo de fake news con las cuales nosotros tenemos que tener cuidado. Hoy estaba leyendo The Guardian, un diario británico muy prestigioso, en donde hablaba del mayor tipo de noticias falsas que consumía la gente en este tipo de situaciones, que son sobre todo acerca de personalidades que se enferman, supuestamente, como había sido hace unos días, se había difundido el rumor que Cristiano Ronaldo y el Papa Francisco habían dado positivos a la prueba del COVID-19, y la cuestión de la cura. Es decir, ustedes mismos habrán recibido en sus grupos de WhatsApp, en sus celulares, en sus redes sociales, un montón de consejos acerca de cómo poder prevenir el COVID, desde tomar grandes cantidades de bebidas alcohólicas hasta preparar cierto tipo de infusiones. Bueno, esas también son fake news y esas también alteran nuestra vida cotidiana. Pero esto también nos tiene que hacer pensar en por qué se dan estas noticias falsas y por qué se propaga tanto en la población como se propaga el virus de la pandemia, cómo se propaga el coronavirus. Porque acá hay una cuestión de fondo que hace que las fake news puedan propagarse demasiado rápido. Como yo había dicho hace unos minutos, la gente está desesperada por ver cómo va a quedar su vida luego de esto, cómo sobrevivir a esto. Muchos tenemos miedo a la enfermedad, muchos tenemos miedo también a la miseria que se está generando a partir de esta pandemia, y nuestro país no escapa a eso, nuestra ciudad no escapa a eso. Entonces nos volvemos en voraces consumidores de esas noticias. Pero esto también está denotando algo, que es una falta de confianza en nuestras instituciones. Una falta de confianza en nuestras instituciones nacionales y en las instituciones internacionales, que son o deberían ser las fuentes primarias de las noticias adecuadas que deberían guiarnos en esta etapa tan crucial en la vida de todos nosotros. Entonces, al no tener nosotros como ciudadanos confianza en las instituciones de nuestro país, ya sean las instituciones de salud, en las instituciones educativas, en los diferentes poderes del Estado, al estar sospechada una institución que se consideraba súper eficiente y súper responsable como la Organización Mundial de la Salud, al estar tan comprometido el estatus o el prestigio de los líderes que deberían dirigir a sus naciones, obviamente, ¿hacia dónde nos aferramos? Hacia aquello que parece que nos otorga una solución mágica.
Y en este sentido, acá comienza el reinado de las fake news, que ya se daba en otros ámbitos, pero ahora es donde comienzan a desarrollarse con cada vez más fuerza. Tiene un matiz principalmente emocional, basado en la desesperación de la situación, pero que también puede ser utilizado dependiendo de los actores para direccionar, o sea, para llevar agua al molino de cada uno, el sesgo ideológico que pueda darse, que se pueda plantear aprovechando la pandemia. Otra cosa, hablando de eso, te quería preguntar en relación a las fake news. Esta histeria produce una histeria que facilita la imposición de ciertas políticas. Se debe prohibir la fake news. Sería un atentado a la libertad de expresión. El Estado autoritario con su propio relato debe imponerlo. Eso hubiese logrado lo de Petropar, Dinac y demás. Y también el tema del incentivo que el Estado le provee a los ciudadanos a denunciarle a otras personas en relación a que no cumplen con ciertas medidas de prevención, etc. Esas son costumbres que se van arraigando en el pensamiento y en la psique popular. Quería preguntarle su opinión sobre estos puntos. Bueno, voy a intentar resumirlos y voy a intentar focalizarme sobre cada uno de ellos. Si ves que estoy perdiendo el foco, por favor, volveme a encaminar con respecto a eso. Pero los voy a resumir en un solo comentario. En primer lugar, toda crisis global, como habíamos dicho al inicio de esta entrevista, impacta en el sistema internacional, produce cambios en sus normas, en su estructura, en sus instituciones. La historia nos da, pero pruebas empíricas de eso. Pero también impacta a nivel de cada uno de los estados, como bien vos estabas diciendo. Y acá nosotros estamos asistiendo a un debate sumamente interesante, que es el debate de cómo van a quedar los estados en su relación con la sociedad civil a partir de esta crisis de la pandemia. Y vuelve a surgir un debate que era un debate propio de muchas décadas atrás. ¿Libertad o seguridad? ¿El Estado debe ser el garante de la libertad o cuotas importantes de libertad deberían ser sacrificadas en virtud de ofrecer mayor seguridad en condiciones de salud o de estabilidad económica o en casos de agresiones a la sociedad civil? América Latina no está escapando de este debate, y este debate también se enmarca dentro de lo que es la guerra ideológica entre China y los países de Occidente, es decir, un Estado autoritario que oculta información o que maneja información o que combate cierto tipo de información puede ser eficiente en manejar la pandemia y en mantener la seguridad, o la seguridad se mantiene mejor a través de una sociedad abierta. Este es un debate que se enmarca dentro de esta guerra ideológica también. ¿Por qué? Porque China dice, los países occidentales son demasiado abiertos y no son tan efectivos para combatir la pandemia como lo fuimos nosotros. Bueno, a nivel de América Latina, este debate se está dando. No se está dando tanto en Paraguay. Yo no lo he escuchado tanto en Paraguay, sí lo estoy escuchando en Argentina, en donde el Estado, al igual que en Paraguay, y de forma un poquito más tardía que Paraguay, pero son dos ejemplos de cómo el Estado se puso la crisis al hombro y comenzaron con las medidas restrictivas necesarias para evitar la expansión del virus y lo que sea la saturación de los servicios de salud, y que sucediera un desastre como sucedió en Europa, como está todavía sucediendo en Europa, en Estados Unidos o en Brasil. Y la pregunta es, bueno, a partir de esto emergen estados más fuertes desde el punto de vista del poder de policía. Esta fortaleza del Estado desde el punto de vista del poder de policía, de imponer las cuarentenas, de imponer las actividades que van a ser flexibilizadas y las actividades que no. Él denuncia a su vecino si no está cumpliendo. Esto es una pregunta abierta, es solamente medidas que pueden ser muy válidas durante la pandemia, o se corre el riesgo de ir hacia estados cada vez más policíacos, en el sentido de decir, bueno, nosotros necesitamos controlar más para evitar que este tipo de situaciones como las del COVID-19 surjan. Es una pregunta abierta, todavía no sabemos hacia dónde van a ir direccionando los sistemas políticos, pero un dato que podría preocupar: cuanto menos educada sea la sociedad
cuanto menos transparente sea su sistema de partidos políticos, cuanto muchos más intereses creados hayan entre ciertos sectores corporativos con la sociedad política, es muy probable que se pueda evolucionar hacia formas más autoritarias de gobierno. Eso es por un lado. Y por el otro lado, sí, la crisis, sí, yo creo que está generando patrones culturales que vinieron para quedarse. Es decir, nosotros vamos ya nos estamos adaptando a una nueva normalidad, que es la de estar la de intentar protegernos más, la de interactuar menos con la gente, la de tomar las distancias, la de denunciar algún intento de quiebre de las normas, como se ha estado sucediendo. ¿Me podrías refrescar, por favor, los otros puntos? Creo que ya me contestaste todo, profe. Estoy así al pendiente. Sí, me contestaste prácticamente todo. Lo único que queda es que en relación a eso, también se da otra dicotomía, que es el hecho de denuncias que dieron como resultado la caída de Petropar, DINAC, incluso también acá en Itapúa, sí, que después nos enchuclaron con el tema de comiso de la gente que se reunió para evitar que se trasladaran las 64 personas en principio acá. Pero, sí, pero hay una cuestión importante con respecto a eso, discúlpame la interrupción, y esto es justamente algo que generó esta pandemia a nivel local. Paraguay es la gran sorpresa, y es la gran sorpresa positiva. Independientemente que podamos estar de acuerdo o no con el gobierno de turno, desde el punto de vista sanitario, el Estado tomó las medidas adecuadas. Yo sé que esto es doloroso económicamente para una parte mayoritaria de la población, para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos visto resentida nuestra actividad económica, hemos tenido nuestros sueldos recortados, hemos sido suspendidos, las clases están suspendidas, pero precisamente nos reflejamos en espejos de países que pueden ser culturalmente e históricamente muy similares a nosotros, como Italia y como España, porque tenemos una gran influencia cultural de esos países, nada más que somos una versión mucho más pobre de ellos. Entonces imagínense si eso estaba pasando en el primer mundo, lo que iba a pasar con nosotros. Entonces el Estado tomó la delantera con respecto a eso y tomó las medidas necesarias para aplanar la curva, que no sabemos hasta cuándo, pero lo esperable sería que el sistema de salud vaya preparándose para cuando llegue el momento que la curva ya no sea tan plana. Y desde el punto de vista positivo también es la cooperación de la población. La población entendió el mensaje, con excepciones entendió el mensaje, que había que respetar la cuarentena. Y está también, así como entendió el mensaje que le estaba dando el Estado, la población es emisora de otro mensaje, es decir, hay mucha menor tolerancia a lo que es la corrupción, porque la sociedad civil paraguaya está entendiendo las consecuencias nefastas de la corrupción de cualquier color político, pero la corrupción en el manejo de la cosa pública y en la malversación de fondos. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta de la fragilidad en la cual nosotros estamos viviendo, a través de la fragilidad de nuestro sistema de salud, precisamente, que no tiene la cantidad de respiradores y de camas para poder hacer frente a esta pandemia en caso de dispararse la curva, y que requiere de este esfuerzo colectivo para darle tiempo para que se adapte. Se dio cuenta de la fragilidad del sistema educativo, porque se tuvieron que suspender las clases, y lo que son las clases virtuales no están funcionando y van a generar una brecha aún mayor, porque hay quienes están conectados y hay quienes ni remotamente van a poder estar conectados. Y hay mucha menor tolerancia a la cuestión de esta escasa transparencia o nula transparencia en algunos casos del manejo de la cosa pública. Tenemos algunos ejemplos con respecto a eso. Y acá en Itapúa nosotros hemos sido testigos. Por ejemplo, cuando fue el cambio del director regional de IPS, la gente se manifestó como nunca se había manifestado y desafió la imposición de la cuarentena y fue a manifestar su descontento por una medida que se entendía que no era transparente, como mínimo, y mucho menos acertada, porque se estaba produciendo un cambio de una autoridad
sanitaria en una época tan delicada para la salud de todos nosotros. En Encarnación, nunca que yo tenga uso de razón, y hace 45 años que estoy viviendo en esta ciudad, llegué muy pequeñito, nunca la gente se había manifestado tanto así por algo. Ese fue un elemento disparador. Así que la clase política va a tener que tomar conciencia de eso. La clase política fue muy crítica también de algunos políticos oportunistas que quisieron alzarse como voceros de la sociedad en ese momento, y la gente le dijo, no, 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 nosotros estamos protestando, no estamos necesitando de voceros que vengan a querer llevar agua para su molino. Lo que sucedió con el tema de la DINAC y lo que sucedió ahora con Petropar también es una muestra del hartazgo que está teniendo la gente y que presiona para que haya mayor transparencia en el manejo de la cosa pública. Esto, en caso de ser un rasgo cultural consolidado una vez que pase la etapa de pandemia, también podría darnos cierto optimismo de que podemos ir a una mayor transparencia en el manejo del Estado. Licenciado, le quería preguntar en el tema del Mercosur, en el contexto, habiendo dos posturas diametralmente opuestas como la de Bolsonaro pidiendo fronteras abiertas y la de Fernández, quien cerró totalmente las fronteras al igual que Paraguay, ¿cómo quedaría al mediano, corto y largo plazo el tema del Mercosur? Quería agregar algo a ese punto. Sí. Si existe algún condicionamiento, algún precedente de condicionamiento de extra contractual, digamos, de hacer o no hacer para poder recibir alguna ayuda de algún país o institución internacionalmente, digamos. Uh-huh. ¿Vos te estás refiriendo con respecto a posibles préstamos que se puedan estar realizando? Sí, préstamos Sí. o ayudas. Préstamos o ayudas. Yo estoy desconociendo eso por el momento. Sí hay un debate con respecto a cómo se va a reconstruir la economía mundial después y la cuestión de las imposiciones que pueden tener ciertos préstamos a nivel global. Pero con respecto a lo que es la cuestión del Mercosur, recordemos que las fronteras están cerradas para el movimiento de personas, no para el movimiento de mercancías, por una cuestión de que los diferentes mercados domésticos tienen que estar abastecidos. Entonces hay cierto, obviamente no es el mismo movimiento comercial que antes, también derivado de una caída de la actividad económica en todos los países miembros del Mercosur, pero también producto de las crisis económicas internas, pero también producto principalmente ahora por la caída de la economía mundial, que está perdiendo millones de puestos de trabajo. Y acá en el Mercosur nosotros vemos una grieta que ya había surgido antes de la pandemia, que era la grieta ideológica entre los dos socios mayores del Mercosur, Argentina y Brasil. Esta grieta también se traslada a las diferentes estrategias que tienen nuestros socios mayoritarios de combatir la expansión del coronavirus. Pero en realidad esto se enmarca dentro de algo mayor. Yo estaba pensando hoy, cuando estaba buscando algunos datos para esta entrevista, en lo siguiente: nosotros estamos viviendo las consecuencias de una política de negación. Y negar un problema no es solucionarlo, sino que es agravarlo. Y pudimos ver que esta cuestión de la pandemia se volvió incontrolable al momento de haber una negación, intencional o no intencional, pero desde el momento mismo en que surgió en la ciudad de Wuhan. Entonces, a partir de la negación de lo que estaba pasando, esa pandemia se traslada a Italia, se traslada a España, se traslada a Francia, en donde la sociedad civil también fue responsable por el hecho de no tomar en serio las medidas tardías que estaban comenzando a imponer sus estados nacionales, y terminó en el desastre que terminó, pero también en la negación de otros líderes que son líderes importantes a escala global, como puede ser Boris Johnson en Gran Bretaña, que él mismo negó la pandemia y terminó internado por coronavirus, o Donald Trump, que se negaba a cerrar la economía y a enfriarla porque decía que las pérdidas económicas iban a ser terribles, y Estados Unidos es ahora el epicentro de la pandemia. La pandemia se movió de China a Europa y de Europa a Estados Unidos.
López Obrador en México, no sabemos cómo va a terminar México, pero recuerden que hasta hace unas semanas atrás López Obrador estaba diciendo a los mexicanos, todavía el virus no se diseminó demasiado, salgan, sigan con su vida, consuman, abrazos, son actos de una irresponsabilidad total. Y ese mismo tipo de conducta negacionista lo tenemos lamentablemente con nuestro vecino mayor y con el motor de la economía del Mercosur, que es Brasil, que es, bueno, con su presidente Jair Bolsonaro, que estuvo totalmente y está totalmente en contra de la cuarentena. De hecho, si hay cuarentena en Brasil es porque todos los estados de la federación, todos lo que serían los departamentos o las provincias en Argentina decidieron imponer la cuarentena, aún contrariando los deseos de Bolsonaro, que se refiere a esto como una gripeciña, y que alienta manifestaciones a su favor, en donde él mismo se abraza con la gente, toca a la gente, tose sobre la gente, como rompiendo cualquier norma sanitaria y como diciendo, fíjense, yo estoy vivo y estas normas sanitarias que están parando la economía son dañinas para el país. Entonces acá nosotros tenemos un problema, es decir, desde el punto de vista de del intercambio comercial, que es el dinamismo del intercambio va a depender del dinamismo de las economías de la región y de la economía internacional. Pero desde el punto de vista de del intercambio cultural, del cruce de fronteras, si bien nadie sabe, porque esta es una realidad que se modifica constantemente, nadie sabe dentro de cuánto tiempo se va a abrir las fronteras, teniendo un problema de una eclosión de la pandemia en Brasil, sería poco recomendable, y esto no significa ser antibrasilero, sino al contrario, es un país al que yo quiero y respeto muchísimo, y tengo amigos brasileros excelentes, sería poco recomendable abrir las fronteras con el Brasil. ¿Por qué? Porque todo esfuerzo que nosotros hagamos como sociedad nacional, todo este inmenso sacrificio que implica la cuarentena para nosotros, en términos económicos, en términos de relacionamiento, en términos de haber tenido que cambiar hasta la forma en la cual nosotros hacemos las compras, la forma en la cual nosotros trabajamos y nos ganamos el sustento diario, todo eso habrá sido inútil. Imagínense un país gigante como Brasil siendo incapaz de controlar la pandemia. Y estamos hablando de un sistema globalizado, es decir, lo que sucede en un lado termina repercutiendo en otro lado. Entonces, más allá de las grietas ideológicas que pueda haber o de las grietas con respecto a las diferentes visiones acerca de combatir este tema, el hecho del cierre de fronteras es una medida acertada. Licenciado, quería hacer otra preguntita. Así, con todo lo que está diciendo, hablando de la economía, nosotros al ser un país productor estaríamos en condiciones para, uno, soportar el tema de la alimentación y podríamos tener alguna ventaja en el escenario internacional por ser productores del alimento. Bueno, en realidad, algunos analistas económicos internacionales estaban diciendo que los países productores de alimentos, si bien están golpeados ahora por el cierre de mercados, en el medio y largo plazo pueden verse beneficiados porque nuevamente va a suceder el hecho de que los países, a medida que vayan reconstruyendo su economía, van a tener que preocuparse por la alimentación de sus poblaciones. Entonces, vamos a tener mercados donde volcar nuestra producción. El tema es en el corto plazo y en cómo nosotros podemos sobrevivir al corto plazo. Yo siempre digo, sin temor a quedar como exagerado, que esto va a ser como una posguerra para nosotros. Ahora hay una guerra epidemiológica contra un virus y en el contexto de una guerra ideológica entre grandes poderes. Pero la forma en cómo esto nos está golpeando también podría tener el efecto que una guerra tiene sobre una sociedad. Entonces ahora, y por eso también hay un gran hartazgo de parte de la gente. La corrupción ha sido tal en nuestros estados en América Latina que muchos estados llegan sumamente debilitados, no solamente desde el punto de vista de los sistemas de salud y del sistema educativo, sino desde el punto de vista de su capacidad monetaria y financiera para poder ayudar a la población que está pasando por necesidades extremas. Pero sí se espera una mayor intervención del Estado en la economía ahora,
en el sentido de poder inyectar ciertos fondos a través de subsidios. Estos subsidios actualmente están pensados como subsidios de corto plazo, pero no sería extraño que haya que ir pensando en subsidios de mediano y de largo plazo para los sectores más carenciados, si esta situación se sigue prolongando de acuerdo a cómo se piensa que se va a prolongar, porque la flexibilización gradual y parcial de la cuarentena no va a significar una reactivación total del sistema productivo. Entonces, en el largo plazo, yo como analista internacional no estoy preocupado con respecto a la tendencia y a las perspectivas que puede tener la economía paraguaya, pero sí estoy pensando y preocupado en el corto plazo, en cómo hacer para que una parte importante de nuestra población que se vio cesada en su trabajo, que vio reducidos sus salarios o que directamente no puede trabajar porque no puede producir porque no puede salir a la calle, ¿cómo va a hacer para sobrevivir sin que esto termine en un estallido social? Entonces, aquellos que no son tan partidarios de la intervención del Estado en la economía van a tener que ir repensando ciertas políticas públicas que ayuden a subsistir a una parte de la población mientras dure esto. Hablando de ese punto, licenciado, ¿qué opinión le merece el intento de proyecto de ley de impuesto a la soja que están promoviendo? No voy a hablar específicamente con respecto a eso, pero evidentemente Paraguay sí debe revisar todo su sistema impositivo. ¿Por qué? Porque daría la sensación que la carga impositiva no recae de forma equitativa sobre los diferentes sectores. Es decir, hay sectores que son menos favorecidos dentro de la economía, que son los que están terminando por pagar o los que terminan pagando más impuestos. Y otros sectores, por cuestiones ideológicas o por cuestiones de intereses creados o por cuestiones de mayor posibilidad de lobby, no están pagando eso. Entonces no hay que pensar solamente en el sector sojero, hay que pensar en una reforma integral del sistema impositivo, pero no solamente en una reforma integral del sistema impositivo, sino también en mayores formas de control sobre lo que se puede llegar a recaudar, precisamente para que las instituciones del Estado paraguayo puedan ser más transparentes y puedan funcionar mejor, no solamente dentro de la vida cotidiana, sino ofrecer mayor seguridad en momentos de crisis como esta. No solamente lo que se recauda, sino también en el gasto público que contar. Exactamente, exactamente. Porque ponemos a lo mejor mucho énfasis en recaudar, pero la cuestión impositiva también tiene que ir de la mano con la calidad del gasto público. Para que algunas cosas no vayan en la compra de agua tónica, pensando en las propiedades curativas que puede tener esa bebida. Exactamente. O en tapabocas sumamente caros, que exceden, pero en varias veces los niveles de los precios de mercado. Entonces, de organismos del Estado que no tienen mucho que ver. Organismos del Estado que no tienen mucho que ver con la salud. Para rematar. Sí. Todos los puntos que dijiste sobre el tema de la nueva estructuración cultural que va a tener el país. Pasando a un punto importante en la educación, tengo 3 preguntitas que sea técnica, material y en preparación para el uso y acceso a la educación virtual, tanto de alumnos como profesores. Pues las clases presenciales a través de videoconferencia, ¿es lo mismo que educación virtual? Y por último, esta generación nativa virtual son nativos de redes virtuales. Bueno, 3 preguntas complicadas y que llevarían horas, pero poder explayarse sobre cada una de ellas. Nuevamente voy a dar una respuesta a todas ellas dentro de un hilo de pensamiento, ya que se trata de un mismo tópico, de un tronco común. En primer lugar, la sociedad paraguaya no estaba preparada para la virtualidad, para nada. Es una utopía intentar suplir las clases presenciales con la educación virtual. ¿Por qué es una utopía? Es una utopía desde todo punto de vista. Porque yo dudo de la preparación, y esto no es una crítica al sector docente, porque tenemos que recordar lo siguiente: el mundo se nos vino encima.
y de la noche a la mañana, y cambió nuestra manera de trabajar y de hacer las cosas, y entre ellos la labor docente. Pero entonces yo dudo de la preparación que puedan tener mis colegas en cuanto a herramientas digitales. Nuevamente acá hay una brecha entre docentes que están sumamente preparados y docentes que necesitan ayornarse y que necesitan prepararse. Algunos hemos tenido que hacer, pero un aprendizaje intensivo de una semana o de 10 días, y es todo un cambio de paradigma. Yo lo sé porque yo no soy un nativo digital por mi edad, soy un inmigrante digital. Entonces, estaba haciendo una migración muy gradual que tuvo que ser intensa después, y tuve que pasar a clases virtuales de la noche a la mañana. Pero uno aprende. Es decir, una amiga mía me dijo justamente anoche en una conversación virtual, me dijo, cuando un ambiente se vuelve hostil, uno busca soluciones a eso, y la hostilidad que está teniendo el ambiente por esta situación especial de la pandemia nos tiene que volver más creativos y más flexibles a todos, independientemente de la edad que tengamos y de las profesiones que estemos realizando, de las actividades que estemos realizando. Tenemos que estar predispuestos a romper patrones culturales nuestros y a adoptar nuevos paradigmas. El país necesita una política de preparación de docentes para poder establecer un programa virtual. Yo no vería tan desatinado que se suspenda, así como se suspendieron las clases presenciales, algunos dicen hasta septiembre, u otros dicen durante todo el año. No veo desatinado eso, y no veo desatinado que se suspenda todo intento de educación virtual ahora, que no se saque de contexto. Esto no significa que, es decir, a que me refiero que se suspenda este injerto que se está dando ahora. Acá es el momento de parar la pelota, y como dijeron algunos, estamos ante una gran oportunidad. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Es el momento en que los docentes y el sistema educativo comience a trabajar en serio y a entrenarse para la incorporación de herramientas digitales que permitan al país desarrollar un modelo de educación virtual que no está teniendo actualmente. Estas clases online, como vos estabas diciendo, no son clases virtuales en sí, porque la educación virtual va más allá de las clases online o de los encuentros vía Zoom, porque significa manejo de diferentes plataformas educativas, significa significa aprender a expresarse, porque así como, y ustedes que están en un club de debate, que trabajan mucho la cuestión de la oratoria, los docentes tienen que también comenzar a aprender a expresarse para poder mantener entrevistas vía Skype o vía Zoom o vía alguna otra red social, para poder mantener la presencia y el vínculo con los alumnos, más allá de la distancia física que está habiendo. La educación virtual implica todo un sistema de evaluación a través de las plataformas, que no se está haciendo en la mayoría de los casos. Entonces va más allá de estas clases online o de estos encuentros vía algunas plataformas o vía algunas aplicaciones. ¿Por qué? Porque implica repensar todo el sistema educativo desde el punto de vista de los contenidos, de la forma en que van a ser presentados los contenidos, y la forma y la periodicidad con la cual ellos van a ser evaluados a través de eso, a través de plataformas, y que sean presentados de forma permanente. Entonces, este es el gran momento que nosotros tenemos de parar la pelota, de parar con estos injertos que en realidad solamente están aumentando la brecha. ¿Por qué? Porque hay alumnos que están conectados, que son una minoría, me atrevería a decir, y una gran mayoría no, y esto va a introducir una mayor desigualdad. Entonces, hay que preparar a los docentes, preparar el sistema educativo, hay que ver cómo todos los alumnos de colegios públicos y privados pueden tener acceso a la tecnología barata y de calidad para que puedan acceder a las clases virtuales y a todo eso que implica. Y también hay que hacer, así como se hizo un trabajo de concienciación a la gente con respecto a cómo aplanar la curva del COVID, cómo hacer también para que los padres puedan estar acompañando este proceso, porque ni los chicos, ni los padres, ni una gran mayoría de profesores están preparados para asumir esta educación virtual. Entonces, este año no tiene que ser tomado como un año perdido, tendría que ser tomado como un año en donde nosotros tuvimos la oportunidad de poder trabajar otro modelo de educación. Genial, licenciado. Para cerrar, ¿qué opinión le merece esta frase
de que hoy en día nos damos cuenta de que esta generación no es nativa virtual, no nativa de virtuales, porque le pegó de igual manera a, como decían nosotros los nativos, que a los inmigrantes. Bueno, yo creo que esta generación es nativa virtual. Y acá creo que los millennials yo soy de la generación X. Y se llama generación X porque es una incógnita, porque no tenemos mucho de la generación anterior y tampoco tenemos elementos comunes con la generación posterior. Pero en realidad la generación actual es nativa digital. Nació con esta tecnología, puede manejar súper bien la tecnología, pero en el caso de esta generación en nuestro país, también es víctima del deterioro educativo que sufrió nuestro país a lo largo de los años y a lo largo de las décadas. Paraguay tiene un problema enorme en su sistema educativo, en todos los niveles, que comienza en el siglo XX, que la democracia no es capaz de solucionar todavía y que, bueno, que eclosiona en situaciones de crisis como esta. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nosotros estamos teniendo una generación de nativos digitales, pero que no fue entrenada propiciamente en cuestiones esenciales como la expresión oral, la expresión escrita, el pensamiento lógico, matemático. No es casualidad que los mayores lastres y las mayores dificultades para el acceso a la universidad estén dados por dos asignaturas claves, que son comunicación y matemática, y que tiene que ver con el deterioro de nuestro sistema educativo en general y con el no entrenamiento en esas habilidades, que son habilidades esenciales para lo académico, pero yendo un poco más allá, en el no entrenamiento y en el haber sido ignoradas durante tanto tiempo las habilidades sociales por el sistema educativo, es decir, las habilidades de poder escuchar, dialogar, tener empatía, relacionarse con los demás, aceptar la diversidad, que también forma parte de un déficit que estamos teniendo como sociedad. Increíble, tipo, estoy así escuchándote y estoy hablando todo esto, y quiero decirle nomás a toda la gente que es mi profesor de Derecho Internacional Público, que da calambre cuando pasé con él, porque es un profesor, tenemos el lujo de tenerle en Itapúa, uno de los mejores profesores que tuve en el colegio y en la universidad. Por suerte yo no tuve que pasar eso que le estaba mencionando. Y nada que agradecerte, licenciado, profe, que yo digo porque la costumbre, por aprovechar este espacio, por darnos tu sabiduría y por darnos una visión amplia de la situación que estamos viviendo en el país y en el departamento. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tengo muy buenos recuerdos de tu paso por la universidad, Julio. El Derecho Internacional Público para mí fue una asignatura clave en mi formación profesional. Yo no exagero cuando digo que la estudié 3 meses y medio, 13 horas por día para poder rendirla. Tuve un gran profesor que fue el doctor Calixto Armas Barea, fallecido ya hace algunos años, pero era un referente de la disciplina allá en Rosario, que es donde yo me formé en la Universidad Nacional de Rosario. Los insto a los que están estudiando Derecho, Relaciones Internacionales, también a conocer mucho el derecho internacional. Las nuevas generaciones tienen la posibilidad de conocer más derecho internacional que lo que conocí yo, por el hecho de cómo fue cambiando el mundo y cómo fueron cambiando las normativas internacionales. Y los quiero dejar con esta reflexión y también conectar un poco con una pregunta que había quedado pendiente de Fernando, que era con respecto a los financiamientos internacionales. Nosotros no sabemos cómo va a terminar el mundo. No sabemos cuál va a ser la forma definitiva de este sistema internacional. Sabemos que los cambios se están acelerando. El sistema internacional actual nació en 1989 con la caída del muro de Berlín. Pasaron 30 años, nada más que 30 años, porque eso fue en noviembre del 89 y 30 años después y un par de meses después, bueno, 30 años después exactamente, dicen que comenzaba la pandemia en Wuhan. Vamos a seguir asistiendo a guerras ideológicas, vamos a seguir asistiendo a guerras por ver quién tiene el poder y la supremacía
a nivel internacional. Esto se va a ver también en los préstamos que pueden ser otorgados a países en condiciones financieras más desventajosas o en condiciones de un desarrollo menor, como el caso nuestro. Obviamente, haciendo referencia a lo que habíamos hablado fuera de cámaras, Fernando, los organismos internacionales, cuando suelen dar créditos, lo hacen con ciertos condicionamientos. Primero, para poder asegurarse la capacidad de repago de esos créditos, y eso implica una mayor disciplina fiscal en algunos casos, o implica ciertos cambios en la estructura económica. Eso sucede con los organismos financieros globales, que son principalmente influenciados por el mundo occidental, pero tampoco tenemos que descuidar un nuevo fenómeno que se está dando en los países del tercer mundo, que son créditos mucho más blandos que está dando la República Popular China. Porque hay que ver el tipo de contrapartida que esos créditos están teniendo. Es decir, son créditos a tasa más blanda, pero a lo mejor no están teniendo la contrapartida de mayor transparencia en el manejo de esos recursos, o vienen sin la necesidad de una mayor disciplina fiscal, pero viene con la imposición de otras cosas, por ejemplo, mayor acceso a los recursos naturales, porque este gigante necesita abastecerse de petróleo, de materias primas, de alimentos, mayor manejo de la información. Recordemos que hay una base que nadie sabe qué es en el sur del continente, en donde hay extraterritorialidad. ¿Por qué? Porque solamente las autoridades chinas pueden tener acceso a esa base, y esa base está en la Patagonia Argentina. Entonces, ¿cómo? Esa base que está en Ushuaia. Si está en la provincia de Neuquén o en la provincia de Río Negro. Pero es una base que no se sabe qué tipo de base es ni qué tipo de información va a manejar. Entonces, muchas veces, así como los organismos de créditos multilaterales influenciados por las naciones occidentales tienen condiciones muy duras para ciertos tipos de créditos, en especial para naciones endeudadas o con necesidad de esos recursos, los créditos más blandos provenientes también de este nuevo coloso pueden tener otro tipo de contrapartidas que terminarían teniendo un efecto no deseado para nuestro desarrollo en el largo plazo, para nuestro desarrollo como nación en el largo plazo. Esto no significa que nosotros nos cerremos como sociedad, sino que tiene que ver qué tipo de relaciones internacionales vamos a tener frente a los grandes poderes internacionales, y qué tipo de liderazgo vamos a tener que nos permita tener relaciones internacionales serias y no de sometimiento con respecto a ningún poder. Paraguay tiene que debatir muchísimo el tipo de proyección internacional que desea tener y de vínculos internacionales que desea tener, no solo con sus vecinos, sino también con los grandes poderes, el tipo de personalidad internacional que desea desarrollar, y sobre todo comenzar a analizar muy seriamente las tendencias que se van a ir dando y que nos podrían estar indicando hacia dónde va a estar yendo el mundo. Por el momento, lo único que sabemos es que la incertidumbre es lo único cierto y lo único que está reinando. Pero la forma del mundo luego de la pandemia va a depender de tres cosas principales: de la voluntad política de todos los países y principalmente de los países más poderosos, del liderazgo de las personas que están a cargo de cada uno de los países. Y acá la pregunta de la ciencia política actual es: ¿el liderazgo de quienes del liderazgo de quienes manejan la cosa pública en sus respectivos países está a la altura de las circunstancias o no? Y obviamente en la habilidad, que es el tercer factor, en la habilidad de los actores internacionales para cooperar. Ahora vemos que no hubo una gran cooperación en esta crisis de la pandemia. Esperemos que esto sea la excepción y no la regla. Pero en el futuro vamos a ver si vamos a volver a un mundo más globalizado, si vamos a volver a un mundo más aldeano, vamos a ver si las cadenas de producción a escala global se van a seguir manteniendo, o si esto va a ser utilizado por algunos países para comenzar a sustituir importaciones, romper con cadenas globales y comenzar a focalizarse en una producción más local. Son preguntas abiertas cuyas respuestas no tenemos, pero que sí tenemos como Estado y como sociedad. Debemos tener la capacidad de reacción frente a los cambios que se van a producir en el sistema internacional y que van a impactar para bien o para mal en nuestras vidas. Excelente, licenciado. Realmente un gusto poder escucharle y
que se haya prestado para esto. Yo tendría una pregunta más que quería hacerle, volviendo a la educación. Sí. Ahora, si bien hay una inequidad que se está abriendo entre las personas que pueden acceder y no pueden acceder, digamos que esto es a corto o mediano plazo, puede ser a largo plazo también. ¿Se puede seguir intentando con las personas que sí pueden acceder a esa educación virtual para poder evaluar qué tipo de educación están recibiendo para luego poder trabajar sí, en una reforma, digamos? Es una pregunta interesante, requiere de una decisión política de parte del Estado. Se corre el riesgo de agrandar aún más la brecha educativa. Una brecha educativa que ya existía en nuestro país en todos los niveles, desde la educación primaria hasta la educación universitaria. Ahora, si este proceso continúa, pero a los efectos de poder tener insumos, esto es información acerca del impacto positivo o negativo en el aprendizaje que están teniendo las personas que están haciendo este tipo de educación, allí podría ser de cierta utilidad. Es muy peligroso desde el punto de vista de la brecha, y con esto no estoy diciendo que se iguale para abajo, no, al contrario, hay que igualar para arriba, y por eso hay que pensar en políticas públicas tendientes a que todo el mundo pueda acceder a esa educación virtual, o que pueda acceder de forma gradual a la educación virtual. Sería muy peligroso si esto se mantiene ya como parte del ciclo lectivo, porque inevitablemente va a llevar a que haya alumnos que puedan cumplir exitosamente el ciclo lectivo y alumnos que no puedan cumplirlo, que lamentablemente podrían ser la mayoría. Pero habría, y esto estoy tocando de oído, de acuerdo a las noticias que he estado leyendo y a las manifestaciones de ciertas federaciones y de ciertos sectores vinculados a la educación, habría un consenso generalizado de parar la pelota, transformar el sistema educativo y durante lo que queda de este año para poder dar mayores respuestas más eficientes ante las necesidades educativas. Y recordemos también lo siguiente, y esto es una pregunta que yo me hago utilizando el sentido común. En un ambiente de mucha incertidumbre, aún para aquellos hogares donde existe la posibilidad de conectarse, donde existen padres con un mayor nivel educativo que otros y capaces de acompañar a sus hijos en este proceso, estamos teniendo todos la capacidad de foco necesaria para poder adaptarnos a este cambio en la educación en un momento de tanta incertidumbre, cuando lo que está en riesgo en realidad es nuestra salud y el conseguir el pan nuestro de cada día. La sociedad está demasiado estresada en ese sentido. Entonces, también yo creo que ese es un factor que puede llegar a incidir en la calidad de la educación que está intentando darse a través de estas herramientas. Muy interesante, creo que contesta la pregunta que tenía. Nada más, doctor. Disculpe, licenciado. Un gusto poder tenerte acá con nosotros. Muy agradecido y esperemos que alguna vez podamos llevar también así una conferencia de forma presencial. Yo creo que van a llegar esos días gradualmente, pero van a ir llegando. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Sigan adelante con estas actividades, porque esto hace que se enriquezcan los estudiantes, independientemente de las personas que seamos invitadas a esto. Pero es la finalidad de un club de debate, el hecho de poder compartir ideas, intercambiar opiniones, demostrar consensos, mostrar disensos también de forma civilizada, porque eso ayuda al desarrollo cultural que todos nosotros estamos necesitando. Muchas gracias, licenciado. Muy agradecido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Éxitos. Gracias. Nos vemos.